Deberíamos haber estado en la escuela, pero como tantas otras veces, no fuimos. En aquel entonces era algo normal faltar a la escuela, ir a tal vez tu cafetería favorita y pasear por la ciudad. Y fui a nuestra cafetería favorita con unos amigos. Me senté en el taburete de la barra y mi amigo se sentó a mi izquierda y estaba tomando café y fumando un cigarrillo como de costumbre. Entonces me di cuenta de que mi dedo empezaba a hormiguear. No era nada especial, pero luego me di cuenta de que mi pie izquierdo, los dedos de mi pie también habían empezado a hormiguear. Tenía esta extraña sensación, pero en ese punto pensé que era algo normal. Así que no le di demasiada importancia, pero esto continuó. Como cuando se te duerme una extremidad, cuando todo se entumece y mi mano completa estaba entumecida y esto empezó a recorrer la mano y al mismo tiempo a subir por el pie y entonces pensé, ¿qué es lo que está pasando ahora? No quería entrar en pánico, pero sabía que ocurría algo. Pensé que tal vez era falta de azúcar y que necesitaba comer algo, que no era nada, que se pasaría en un minuto. Como cuando te dices a ti mismo que todo va a estar bien, entonces empecé a pellizcarme la zona y todo se sentía entumecido, no podía sentir nada. Entonces pensé, esto no está bien, y seguía avanzando. Le dije a mi amigo, va a pasarme algo, pero no sé qué. Yo siempre estaba bromeando, así que él dijo, tú y tus bromas. Lo que recuerdo es levantarme de la silla y entonces solo vi una imagen desde arriba. La barra estaba a un lado y miré todo desde arriba y lo que estaba viendo era a alguien tendido y a mucha gente alrededor de esa persona y había un taburete y toda la barra y veía esto de un lado y ni siquiera sabía qué era. Al momento siguiente sentí como si estuviera, no lo sé, en el universo. La mejor manera de explicarlo es como una película. Era como si estuviera en el universo, volando hacia la derecha a una velocidad tremenda. No había estrellas ni galaxias delante de mí y solo había incontables puntos de luz con unos extraños bucles. Por eso sentía que estaba volando. Me estaba moviendo a una gran velocidad. Pero la verdad es que no creo que estuviera volando. Parecía algo como sacado de una película. Las estrellas parecían estar conectadas con unos extraños hilos, como bucles. Eran puntos de luz que se interconectaban. Y pensé, si estoy volando, entonces las luces están volando. Así que, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Y comenzaron a llegarme los pensamientos y las respuestas. Hacía preguntas e inmediatamente recibía respuestas, conocimiento puro. Y cuando me pregunté qué es esto, llegó la respuesta. La respuesta fue, has muerto. Pensé, así que morí, así que entonces todo había terminado. No comprendía la situación, porque solo hasta hacía unos momentos estaba viendo esta imagen de alguien tumbado en el suelo y en esa imagen pude reconocer a un amigo. Ni siquiera sabía que él estaba en el bar. Él tenía el pelo largo, estaba inclinado sobre ese cuerpo que no identifiqué como mi propio cuerpo porque yo no estaba allí. Así que veía su cabello y no me di cuenta de que era yo en el suelo. Fue solo cuando me vi a mí mismo allí en el universo o lo que fuera que pensé, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Y entonces volvió la imagen. Yo ya no estaba en mi cuerpo, pero eso me parecía algo insignificante, como una cosa pequeña. Uno pensaría, wow, esto es realmente poderoso, fuerte, pero para mí simplemente estaba bien. No había estrés ni problemas, todo estaba bien para mí. Pero entonces me di cuenta de que todavía no podía irme. Tenía muchos asuntos sin resolver con mis padres. De repente me di cuenta de todos esos problemas, 100.000 problemas. Ahora era consciente de todos ellos, todo lo que no podía ver cuando estaba en mi vida normal. Pero tenía esta sensación de que eso también estaba bien, no era importante, estaba bien. Todo lo que yo pensaba en aquel entonces era como quien era, un adolescente de 16 años. Yo solo pensaba en esto y en aquello y no, todavía tengo que resolver eso, muchas pequeñas cosas. Era consciente ahora de todos los problemas, pero no importaban, no eran importantes. Entonces volví a mirar hacia adelante y estaban estas increíbles estrellas con estas cuerdas como bucles que seguían allí y sentía que todavía tenía manos. Entonces levanté mis manos, sentía que tenía mis manos, pero cuando lo hice no había ninguna que pudiera ver y eso fue extraño. Entonces se me ocurrió mirar mi cuerpo y
seguía sintiendo que tenía un cuerpo. Miré hacia abajo y allí tampoco había nada. Entonces me pregunté, si ahora ya no estoy aquí, no había ningún cuerpo que pudiera verse, pero yo estaba allí, más consciente que nunca, entonces, ¿qué soy? Y la respuesta llegó inmediatamente. Algo contestó: todo lo que es. Yo era todo lo que era y todo lo que será. Suena extraño cuando lo digo ahora, pero en ese momento estaba claro. Yo soy el todo, la totalidad. Entonces sentí algo desde arriba a mi derecha, y no puedo describirlo como una luz, era más bien una sensación, pero también diría que era algo como una luminosidad. La podía sentir allí. Quise girarme hacia arriba, a la derecha, y entonces llegó esta sensación que ahora estoy describiendo. Como cuando haces algo bueno o ayudas a alguien, pueden ser cosas pequeñas. Sentí esta sensación como cuando puedes sentirte orgulloso de ti mismo porque has hecho algo bueno. Cuando le mantienes la puerta abierta a alguien, conoces esa sensación, ese orgullo, alegría de saber que estás haciendo lo correcto. Esa fue exactamente la sensación que tuve. Y luego se duplicó y se multiplicó por 10. Era como un globo que empezaba a expandirse. Así es como me sentía. La sensación, esa sensación de haber hecho algo bueno aumentó 100 veces. Y solo pensaba, ¿qué es esto ahora? ¿Y dónde estaban las otras sensaciones, como por ejemplo el miedo? ¿Dónde están? Porque solo siento que he hecho cosas buenas. ¿Y dónde están todas esas sensaciones negativas? Era como si mis problemas hubieran desaparecido y solo quedara lo bueno. Dolor, miedo, yo conocía esas sensaciones, pero no tenían ningún significado ahora. Entonces oí mi nombre, arriba, a la izquierda, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, no sé por qué, y luego un sonido extraño, y de repente estaba de pie sobre mis pies, en el bar, con 20 personas a mi alrededor, mirándome fijamente, todas conmocionadas, y pensé, no, ¿por qué? De repente sentí una tristeza inmensa, como nunca antes había sentido en mi vida. Todos decían, estás vivo, pensábamos que estabas muerto. No podíamos despertarte, intentamos de todo. Y no recuerdo cómo llegué a estar allí de pie, pero habían realizado maniobras de reanimación. Duraron 5 minutos y pensaban que ya estaba muerto. Me dieron bofetadas, me echaron agua, intentaron todo, y entonces mi compañero de pelo largo se puso delante de mí, me miró y dijo, pensé que estabas muerto, no podía hacer que volvieras. Y yo solo tenía un pensamiento, y era, no quiero estar aquí más. No quiero estar aquí, ¿por qué querría estarlo? Entonces llegó una ambulancia y me llevaron al hospital. Después del examen resultó que yo sufría de una deficiencia de hierro. El médico estaba conmocionado porque rara vez había visto tan poco hierro en la sangre de alguien, y él estaba sorprendido de que yo siguiera vivo. Luego tuve que tomar estas tabletas de ferrum durante unos meses, y después del hospital finalmente volví a casa, pero esa tristeza permaneció durante meses. No podía deshacerme de ella, no podía comprender y aceptar que había vuelto a este mundo. Ni siquiera sé cómo volví a mi cuerpo. Escuché mi nombre arriba a la izquierda. Había ocurrido así, y entonces fue cuando desperté. De alguna manera, quienes estaban buscándome nuevamente, intentando reanimar mi cuerpo, hicieron que vuelva. Pero lo peor era esto, esa idea de todo lo que es. No podía hacer nada con el hecho de que ahora sabía que yo era todo lo que es. A pesar de ser solo yo, en realidad somos todo. Aunque en realidad lo que ocurre es que todos somos todo, aunque seamos individuos. Y el comprender esto es algo que simplemente hace que no puedas con eso. Todos, cada uno de nosotros, también somos la totalidad, aunque seamos también individuos. Lo que había experimentado es una experiencia de unidad, y en ese estado espiritual me resultó completamente natural. Pero aquí, en el mundo, al pensar en ello, sencillamente no había manera de explicar lo que realmente había sucedido. Pero lo que permaneció conmigo fue esa sensación de felicidad, de sentir todo lo bueno en mí, como cuando haces algo bueno por alguien. Eso perduraba.
Y he descubierto que esa sensación aparece rápidamente cuando hago algo bueno por alguien, cuando defiendo a alguien, por ejemplo, cuando hago algo bueno por un compañero de trabajo. ¿Por qué alguien habría de destruirse trabajando si no tiene por qué hacerlo? Y si tengo la oportunidad de defender a alguien, lo hago. Mucha gente no lo hace porque tiene miedo tal vez de un jefe, pero si te liberas de las ideas preconcebidas y de las expectativas y haces algo bueno sin expectativas, no espero nada a cambio, entonces es cuando vuelvo a sentir esa sensación de felicidad. Es, por así decirlo, como un regalo, exactamente así. Y tal vez no es una sensación tan intensa como en mi experiencia cercana a la muerte, pero está ahí, todavía puedo sentirla. Y eso fue lo más importante para mí. Creo que la experiencia me inspiró de alguna forma a ser una mejor persona. Y hasta el día de hoy esa sensación es la mayor recompensa que puedo recibir cuando hago algo bueno por otros. Igual que ahora estar contándolo. Pensé durante mucho tiempo si quería hacer esta entrevista. Y entonces el miedo volvió inmediatamente y esas ideas de no puedes hacerlo. Si los amigos o tu familia ven esto dirán, ¿qué es lo que te pasa? Entonces me pregunto, ¿sentiré esta sensación de felicidad si decido hacer la entrevista y quizá como resultado ayudar a otras personas? Y entonces apareció nuevamente la sensación y ahora vuelvo a tener esa piel de gallina, se me erizan los vellos de mi piel. Esta sensación regresa y entonces pienso que está bien, porque si esta sensación aparece, está diciéndome que es lo correcto. Y entonces cuando esto aparece, entonces lo hago. Por eso fue que decidí hablar sobre esto. Durante mucho tiempo viví esta experiencia artificial, esta explicación artificial que me había dado a mí mismo de que simplemente había estado alucinando. Pero los últimos 18 años en realidad han sido un tiempo difícil para mí, porque me di cuenta muy rápidamente de que para mí era importante volver a sentir esa sensación de felicidad. Y quizá eso sea importante para muchas personas, quizá el hablar de esto sea bueno para los demás. Pero si alguien tiene la oportunidad de recibir, no lo sé, 200 euros, por ejemplo, en lugar de hacer algo que despierte esa sensación, sé que entonces elegirán los 200 euros. Y la verdad es que no comprendemos la importancia de estas cosas. Mirar solo por uno mismo y pensar en la propia ventaja en lugar de esforzarse por hacer algo bueno que despierte esa sensación de estar ayudando. Y, por supuesto, eso me pone incluso en peligro, como el ejemplo que di antes, cuando el jefe puede preguntar ¿qué es lo que te pasa? Porque he salido en ayuda de otras personas que me necesitaron, sin que esto fuera de beneficio para mí, sino todo lo contrario. He tenido muchas dificultades y también, incluso en ese sentido, me han despedido por defender a otros, pero sé exactamente por qué el mundo es como es en este momento, por qué hay guerras y por qué es como es, y es en realidad porque tenemos miedo. El miedo a perder tal vez el trabajo o a no poder pagar la hipoteca, así que solo está esta sensación egoísta, esto de ten cuidado, no hagas nada, no te entrometas. Y esta comprensión ha pesado sobre mí. ¿Por qué la gente no puede ver eso? No pueden comprender que debemos ayudarnos entre todos y esto es para mí ahora tan evidente. El mundo es como es porque tenemos miedo de decir la verdad, de ser auténticos. Bueno, ahora ya no hay más problemas para mí porque vivo como quiero vivir y soy feliz con todo. Para mí ya he conseguido todo lo que necesito. No me he vuelto una persona sin miedo, no completamente, pero reconozco el miedo. Y cuando tengo miedo, quiero saber exactamente qué es y de dónde viene. Entonces encuentro su origen y lo trato como algo secundario y eso hace que vuelva a sentirme un poco más libre. Es un proceso desafiante, pero muchas cosas han cambiado en mi vida por eso. Hace unos 2 años encontré por casualidad una entrevista con alguien y después de eso pensé, de acuerdo, entonces esto es una experiencia cercana a la muerte. Lo que he vivido es esto. Hasta ese momento no me había interesado por este tema. Y no conocía el término experiencia cercana a la muerte. Vivía en Bosnia y luego en Croacia. Soy techador de profesión y no se habla de cosas así. Intenté hablar de ello con alguien unas cuantas veces, pero me di cuenta de que la gente tiene mucho miedo de la muerte. Pero yo no tengo miedo. Simplemente les decía, no, eso no es así. No somos lo que creemos que somos, solo este cuerpo. Pero no querían saber, no podía explicarles a nadie lo que había experimentado. Ya no tenía miedo de la muerte desde entonces y las personas que no habían vivido algo así sí tenían miedo. Pero esto era comprensible.
Entonces escuché los relatos de otras experiencias cercanas a la muerte y me di cuenta de que no estaba loco. Lo que había experimentado no había sido una alucinación, como había intentado convencerme. No creo que haya una explicación fácil para comprender todo esto. Y por eso es que mi experiencia cambió todo en mi vida, porque no pensaba en nada como esto, simplemente me movía por lo que quería o lo que necesitaba, quiero esto, quiero aquello. Antes de la experiencia cercana a la muerte, quería todo lo que era normal para mí, y después esa sensación de dicha se convirtió en lo más importante para mí, lo que quería recuperar, lo que quería conseguir. ¿Cómo puedo volver a experimentarla? Estaba casi obsesionado con esa sensación. ¿Qué puedo hacer para que regrese? Y todavía está ahí. Sí valoro la interacción, el intercambio con los demás es importante, no importa en qué, solo el compartir, casi como si fuéramos niños, como si fuéramos niños con quienes jugar. Y eso es algo hermoso. Cuando estamos solos, podemos estar en el lugar más hermoso imaginable. Podemos vivir felices, sin preocupaciones, sin miedo, pero allí no hay nadie que diga hagamos algo juntos. Quiero decir, este mundo, aunque no podamos compartir la parte espiritual con la mayoría, es como un hermoso jardín de infancia en el cual podemos jugar con otras personas, como si fuéramos otros niños jugando en el jardín de infancia. Entonces ese intercambio es la experiencia más enriquecedora, tal vez, que podamos tener en este mundo. Así que desde mi experiencia cercana a la muerte, ese sentimiento de compartir ha sido algo muy importante para mí, porque siento que solo aquí podemos experimentar la relación entre unos y otros, porque allí todo es una gran unidad. Respecto a mi experiencia de que yo era todo lo que es, me di cuenta de que no soy yo interactuando conmigo mismo todo el tiempo, sino que todo lo que existe interactúa mutuamente. Y la vida real está en la interacción. Todo reside en esa interacción. Todos somos uno, pero experimentando cosas desde diferentes perspectivas. Y de eso se trata. Esa sensación, esa seguridad de saber que cada uno de nosotros es también todo lo que existe. Pero también sé que también existe una especie de sentido, de guía en esa interacción. Quiero decir que cada uno de nosotros tiene que experimentar determinadas cualidades de la experiencia de vivir. Esto es así, definitivamente. Creo que incluso hay una ayuda que podemos recibir en este mundo, pero no una intervención directa, porque creo en el libre albedrío. Tenemos libre albedrío, podemos hacer esto o aquello, a cada segundo, a cada milisegundo estamos decidiendo. Y para mí el libre albedrío existe tal como es, pero creo que existe una ayuda sutil. Si estás en el camino correcto o tienes el enfoque correcto, entonces sin duda recibirás ayuda. Esa es solo mi opinión. Y mirando hacia atrás, creo que hoy soy más espiritual, no realmente más religioso, más espiritual. Puedo decir que estoy en paz conmigo mismo. He logrado todo lo que me propuse, tanto profesional como personalmente. Y también he pasado por algunos momentos difíciles, pero desde hace 4 o 5 años siento que todo me va muy bien. Me levanto cada mañana y siento que soy muy, muy feliz. Y cuando vuelvo a casa por la noche soy igual de feliz. Tengo todo lo que alguna vez quise. Y llevo años diciendo que no necesito nada más. La vida es hermosa tal como es. Y también suelo aconsejar a muchas personas que simplemente digan, la vida es hermosa y está bien tal como es.